El empresario Víctor de Aldama ha irrumpido nuevamente en el complejo tablero político español, provocando un terremoto de magnitudes aún incalculables con la presentación de nuevas pruebas que, según fuentes cercanas al caso, podrían comprometer de forma directa al gobierno de Pedro Sánchez y a las figuras más cercanas a su círculo de poder. Estas pruebas, descritas por algunos analistas como contundentes y demoledoras, han comenzado a salir a la luz pública de forma escalonada, generando un escándalo político que no deja de crecer a medida que se filtran más detalles. Documentos, comunicaciones privadas y anotaciones hasta ahora desconocidas componen el grueso de estas pruebas que, según los expertos, podrían implicar a ministros en activo, altos funcionarios de la administración pública y, de manera especialmente delicada, al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Una figura política que hasta este momento había mantenido un perfil relativamente alejado de las grandes controversias a nivel nacional. Este material, que ya ha empezado a ser objeto de un minucioso análisis por parte de medios de comunicación y actores políticos de la oposición, plantea serias dudas sobre la integridad de las instituciones y de las personas que ocupan los puestos más elevados del poder en España. La profundidad de estas revelaciones no solo ha desatado un frenesí mediático, sino que también ha alimentado una crisis de confianza entre la ciudadanía, quien ve cómo las sombras de la corrupción y el tráfico de influencias vuelven a empañar las esferas más altas del gobierno. A medida que las pruebas comienzan a filtrarse y los periodistas de investigación reconstruyen los hilos de esta compleja trama, empiezan a emerger nombres y situaciones que podrían dar un giro radical a la política nacional en los próximos meses. Uno de los detalles más explosivos que ha salido a la luz es una anotación específica encontrada en la agenda electrónica de Koldo García, una figura que, pese a su perfil inicialmente discreto, ha ido acumulando un historial marcado por polémicas anteriores relacionadas con tramas de influencia y gestiones opacas dentro del entorno gubernamental. La anotación, que está fechada el 27 de febrero de 2021, ha sido recibida con una mezcla de sorpresa y escepticismo debido a su contenido enigmático. En la entrada se pueden leer las palabras marido y Z, tema presidente Cañari, una frase que, a primera vista, parece contener errores de transcripción. No obstante, tanto analistas como expertos en investigación política han coincidido en que el término Cañari alude de forma inequívoca al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien, de confirmarse las implicaciones, podría verse en el centro de uno de los mayores escándalos políticos de los últimos tiempos. Lo que realmente ha llevado esta anotación a un nivel de extrema gravedad es que, según la documentación filtrada, un exasesor cercano a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y protagonista de otras polémicas pasadas, habría solicitado una cantidad aproximada de 50.000 euros que, presuntamente, estarían destinados a Ángel Víctor Torres. Esta cifra, que ha sido interpretada como parte de un movimiento irregular, no solo ha puesto en cuestión la transparencia y ética de algunos de los nombres más importantes del gobierno, sino que también ha abierto una serie de interrogantes sobre la procedencia y destino real de estos fondos. El silencio inicial del presidente de Canarias y de otros involucrados no ha hecho más que avivar las especulaciones y las críticas provenientes de diversos sectores políticos y sociales, generando una presión creciente sobre el ejecutivo de Pedro Sánchez, que ahora enfrenta un desafío monumental para desmentir o aclarar lo que parece ser un entramado cada vez más complejo. Sin embargo, las implicaciones de este caso no se detienen ahí. Un segundo elemento, aún más enigmático y perturbador, ha comenzado a captar la atención de periodistas y analistas: la referencia al marido de Is. Esta mención ha servido para introducir un nuevo nivel de incertidumbre en una trama ya de por sí confusa, desviando parcialmente la atención hacia un personaje cuya identidad permanece oculta para el gran público. Según las especulaciones, este marido no sería otro que la pareja de Miquel Iceta, actual embajador de España ante la UNESCO y exministro de Cultura y Deporte. La relevancia de esta figura radica en que, a pesar de su vínculo directo con un personaje público y de relevancia nacional, ha logrado mantenerse en un anonimato absoluto a lo largo de los años. De hecho, su decisión de adoptar un perfil extremadamente reservado, manteniéndose alejado tanto de la vida política como de la exposición mediática, ha hecho que su presencia sea prácticamente invisible para la opinión pública española. Este giro inesperado ha añadido una capa adicional de complejidad al caso, llevando a muchos a preguntarse qué papel juega realmente este personaje en la trama y por qué su nombre aparece mencionado en documentos de tanta relevancia política. Los medios de comunicación, alimentados por la voracidad de la opinión pública, han empezado a escarbar en los detalles más oscuros de estas filtraciones, tratando de conectar los puntos y reconstruir una historia que amenaza con dejar al descubierto nuevas redes de poder, influencia y corrupción en el seno de la administración pública española. Mientras tanto, el gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en una posición extremadamente vulnerable, acosado por las críticas de una oposición cada vez más agresiva que exige respuestas inmediatas y transparentes.
Las peticiones de investigaciones independientes, comparecencias públicas y rendición de cuentas no han dejado de multiplicarse, mientras que la ciudadanía observa con creciente preocupación el desarrollo de unos acontecimientos que podrían redefinir el equilibrio de poder en el país. La percepción general es que este caso, lejos de tratarse de un escándalo puntual, podría revelar fallas sistémicas y exponer a personajes y estructuras que hasta ahora habían logrado sortear el escrutinio público. En este contexto de incertidumbre, las preguntas sin respuesta se acumulan y la sensación de que aún falta mucho por descubrir se intensifica con cada nueva filtración. La combinación de nombres hasta ahora intangibles como el marido de Iceta, junto a las graves acusaciones relacionadas con la figura del presidente de Canarias y las cantidades de dinero supuestamente comprometidas, convierten a esta historia en un escándalo sin precedentes que amenaza con desestabilizar por completo el panorama político español. Lo que comenzó con una simple presentación de pruebas por parte de Víctor de Aldama se ha transformado en una tormenta de proporciones incalculables, una tormenta que, de no ser contenida a tiempo, podría cambiar para siempre la relación de confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes, al tiempo que obliga al país a enfrentarse a las sombras más oscuras de su política nacional. Incluso en actos sociales de gran relevancia y de máxima visibilidad pública, la pareja de Miquel Iceta ha optado de manera constante por evitar cualquier tipo de protagonismo mediático o exposición personal. Esta postura de discreción, que ha sido mantenida con firmeza a lo largo de los años, ha convertido a esta figura en un verdadero enigma, incluso dentro de los círculos más cercanos al exministro. Un caso especialmente representativo que ilustra esta determinación por mantenerse alejado de los focos ocurrió durante la boda de Jaume Collboni, actual alcalde de Barcelona y una figura de peso dentro del ámbito político catalán. Aquel evento reunió a un importante número de personalidades del mundo político, cultural y social del país, y como era de esperarse, se trató de una celebración ampliamente cubierta por los medios de comunicación. A pesar de esta atención mediática y de la presencia de fotógrafos, cámaras y periodistas, no existe ni una sola imagen que muestre a Iceta y a su pareja juntos durante el evento. Esta ausencia deliberada de imágenes ha sido motivo de múltiples interpretaciones y comentarios entre quienes siguen de cerca las dinámicas políticas y mediáticas de los altos cargos del gobierno. Para algunos, esta notable ausencia de registros visuales ha sido entendida como una medida de protección cuidadosamente calculada, diseñada para resguardar la privacidad de su vida personal y evitar el escrutinio público que, inevitablemente, acompañaría cualquier aparición mediática. Otros, en cambio, consideran que esta actitud responde más bien a un deseo consciente de no ser percibido únicamente como la pareja de Miquel Iceta, una etiqueta que podría eclipsar sus propios logros personales y profesionales. La realidad es que, aunque mantiene un perfil extremadamente bajo, la pareja de Iceta ha sido identificada en algunos medios bajo las siglas JM, un detalle que no ha hecho más que alimentar aún más el misterio en torno a su figura. Lo cierto es que JM mantiene una estrecha relación con el ámbito cultural, un sector que Miquel Iceta conoce en profundidad debido a su experiencia como ministro de Cultura y Deporte entre 2021 y 2023, así como por su larga trayectoria en la política vinculada a áreas relacionadas con la cultura. Esta coincidencia profesional ha dado pie a diversas especulaciones, sobre todo ahora que la mención de su nombre ha aparecido en los documentos recientemente revelados por Víctor de Aldama, en el marco de lo que ya se considera uno de los escándalos políticos más relevantes del último año. La naturaleza de su vínculo con el mundo cultural, su proximidad a Iceta y su participación indirecta en actos y redes relacionadas con la gestión pública han hecho que su nombre se sitúe, de manera inesperada, en el centro de un debate candente. Sin embargo, la falta de información concreta y su absoluta reserva han impedido, hasta ahora, esclarecer su rol específico en esta trama. La mención explícita al marido de Iceta en los documentos filtrados por Aldama resulta especialmente significativa por su carácter inesperado y por lo intrigante que resulta su inclusión en un contexto marcado por acusaciones de presunta corrupción política y solicitud irregular de fondos. Los documentos en cuestión, que incluyen referencias cruzadas entre figuras como Koldo García, Ángel Víctor Torres y exasesores de alto perfil vinculados al gobierno central, mencionan su nombre de una manera que no ha sido, hasta el momento, aclarada ni contextualizada de manera oficial. Su aparición, además, no es casual, ya que surge en relación a eventos específicos, como la controvertida entrada en la agenda electrónica de Koldo García, fechada el 27 de febrero de 2021, en la que aparecen las palabras enigmáticas, marido Iceta, tema presidente Cañari. Este detalle ha abierto la puerta a múltiples interpretaciones por parte de analistas políticos y periodistas de investigación, quienes se han lanzado a intentar descifrar el verdadero alcance y significado de esta referencia. La implicación de la pareja de Iceta en una trama que, hasta ahora, ha girado principalmente en torno a la figura del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y a supuestos movimientos irregulares de dinero, ha sido recibida con una mezcla de sorpresa y escepticismo.
Para algunos, la mención de JM sugiere una posible participación indirecta en la solicitud de los fondos cuestionados, actuando quizás como intermediario en operaciones aún no del todo claras. Otros consideran que su aparición en los documentos podría ser fruto de conocimiento de los hechos más que de una participación activa, es decir, que habría sido incluido en la trama debido a su proximidad con personas vinculadas a las decisiones controvertidas. Sin embargo, debido a la ausencia de pruebas concluyentes y a la naturaleza especulativa de estas teorías, todas estas hipótesis permanecen en el terreno de la incertidumbre. Lo que resulta innegable es que su nombre ha irrumpido en un contexto sumamente delicado, generando un número creciente de interrogantes que tanto la prensa como la oposición política intentan responder a marchas forzadas. La naturaleza reservada y hermética de JM ha sido un factor clave para alimentar el misterio en torno a su persona. Aunque se le reconoce como una figura vinculada al mundo cultural, poco se sabe sobre su trayectoria profesional concreta o sobre sus logros personales, una circunstancia que contrasta notablemente con la visibilidad y exposición que caracteriza a las figuras del entorno político español. Esta situación ha llevado a que la atención mediática se enfoque no solo en su aparición en los documentos de Aldama, sino también en su elección deliberada de mantenerse en la sombra durante años, incluso en situaciones en las que podría haber optado por una mayor presencia pública. La contradicción aparente entre esta decisión de permanecer alejado de los focos y su mención en una trama de tales proporciones ha generado dudas legítimas sobre el papel que podría estar desempeñando y sobre los posibles vínculos que aún no han salido a la luz. Mientras tanto, las investigaciones continúan y el nombre del marido de Iceta sigue siendo objeto de especulación en los principales foros políticos y mediáticos del país. La falta de claridad sobre su rol específico en este entramado, sumada a la creciente presión pública por obtener respuestas y explicaciones concretas, ha situado a JM en una posición incómoda que contrasta con la reserva que había mantenido hasta ahora. Este desarrollo inesperado no solo ha complicado aún más el escándalo iniciado por las pruebas de Víctor de Aldama, sino que ha introducido un nuevo elemento de incertidumbre que amenaza con expandir el alcance y las repercusiones de una historia que aún está lejos de alcanzar su desenlace. La mención al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, dentro de los documentos recientemente revelados ha encendido las alarmas sobre la existencia de posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos dentro de su administración, un asunto que, de confirmarse, podría tener graves consecuencias políticas y personales para el dirigente. La referencia a una presunta solicitud de 50.000 euros, atribuida a Torres y que habría sido gestionada a través de un intermediario vinculado al entorno de José Luis Ábalos, ha provocado un auténtico terremoto en la esfera pública y política. Este intermediario, cuya identidad aún no ha sido desvelada por completo, representa un eslabón clave en la cadena de acusaciones que ha salido a la luz. La conexión entre los actores implicados apunta a un entramado complejo de intereses cruzados, en el que los fondos, aparentemente solicitados con un fin no especificado, habrían sido gestionados bajo mecanismos irregulares que han encendido las alarmas entre analistas, opositores políticos y la ciudadanía en general. Aunque hasta el momento no existen pruebas concluyentes que vinculen de manera directa a Torres con actos ilícitos, la mera existencia de documentos que lo mencionan ha sido suficiente para poner en entredicho su integridad política y sembrar serias dudas sobre las prácticas administrativas que se estarían llevando a cabo en el gobierno autonómico canario. La gravedad de estas acusaciones no radica únicamente en la cifra solicitada, sino en el hecho de que la operación habría sido facilitada por elementos externos al gobierno regional, lo cual sugiere la posibilidad de una red de intermediarios con acceso privilegiado a fondos y recursos públicos. Esta red, de confirmarse, evidenciaría fallos estructurales en los mecanismos de control y transparencia tanto a nivel autonómico como nacional, poniendo en tela de juicio la eficacia de las políticas anticorrupción defendidas por el gobierno central. La figura de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y Movilidad, aparece de forma recurrente en este contexto como un elemento clave que conecta las diferentes piezas del rompecabezas. Ábalos, quien ya ha estado involucrado en polémicas pasadas, se ha convertido en un nombre difícil de ignorar en cualquier análisis de esta trama debido a las conexiones de su entorno con los intermediarios mencionados en la documentación filtrada. Las sospechas sobre la participación de su antiguo círculo de colaboradores en la solicitud de estos fondos no solo arrojan dudas sobre la administración canaria, sino que también reabren el debate sobre la influencia que figuras políticas de alto nivel continúan ejerciendo en procesos administrativos y financieros dentro del gobierno central y sus ramificaciones autonómicas. Mientras tanto, este escenario convulso se desarrolla en un clima de creciente desconfianza hacia el gobierno de Pedro Sánchez. La serie de pruebas presentadas por Víctor de Aldama, las cuales han sido calificadas como explosivas por algunos medios de comunicación y expertos, no solo arrojan una sombra de duda sobre la ética y la transparencia de miembros clave del Ejecutivo Central, sino que también han revelado la existencia de relaciones y acuerdos opacos que, hasta ahora, habían permanecido fuera del escrutinio público.
Las revelaciones han destapado una realidad incómoda. El funcionamiento interno de ciertos sectores de la administración pública está salpicado por prácticas que, al menos en apariencia, desafían las normas de transparencia y buen gobierno exigidas por la ciudadanía. La implicación de figuras hasta ahora desconocidas, como la pareja de Miquel Iceta, ha añadido una nueva capa de complejidad a esta trama, al tiempo que ha captado aún más la atención del público. Este personaje, cuya identidad apenas comienza a ser desvelada, ha sido mencionado en los documentos en circunstancias aún nebulosas, pero suficientes para desatar una ola de especulaciones en torno a su rol en el entramado. La combinación de nombres hasta ahora intangibles, junto con las referencias a políticos en activo como Ángel Víctor Torres y los vínculos indirectos con el Círculo de Ábalos, ha configurado un escenario impredecible que ha escalado rápidamente hacia una crisis política de alcance nacional. La ciudadanía, cada vez más consciente de las implicaciones de este tipo de denuncias, ha comenzado a exigir respuestas claras y contundentes. La presión no solo proviene de los votantes, sino también de sectores de la oposición, que han aprovechado el momento para redoblar sus críticas hacia el gobierno central. Líderes políticos opositores han solicitado de manera urgente que se inicien investigaciones independientes y se proceda a esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible. Al mismo tiempo, periodistas de investigación y medios de comunicación han intensificado su cobertura, dedicando amplios reportajes y espacios de análisis a desentrañar cada detalle del escándalo. La magnitud de este caso no solo amenaza con erosionar la credibilidad del gobierno de Pedro Sánchez, sino que también podría tener un efecto dominó sobre el resto de las administraciones autonómicas y sobre la percepción general del sistema político español. La desconfianza hacia las instituciones, ya de por sí exacerbada en algunos sectores de la población, ha encontrado en estas revelaciones un nuevo catalizador que podría derivar en consecuencias impredecibles para el futuro político del país. La incertidumbre se acrecienta con cada nueva filtración, dejando en claro que esta historia aún no ha alcanzado su punto culminante. En última instancia, la aparición de documentos tan comprometedores en manos de Víctor de Aldama, sumada a la fragilidad de las defensas esgrimidas hasta ahora por las partes implicadas, ha configurado un escenario en el que el silencio ya no parece ser una opción viable para los protagonistas de este caso. La ciudadanía, harta de promesas incumplidas y de opacidad de la gestión pública, ha hecho sentir su rechazo a través de las redes sociales y los medios de comunicación, dejando claro que no aceptará explicaciones ambiguas o dilatorias. La presión mediática y social se cierne sobre el gobierno central y sobre figuras clave como Ángel Víctor Torres, quienes ahora se encuentran en la difícil posición de tener que demostrar su inocencia en un contexto donde las apariencias juegan un papel casi tan determinante como las pruebas reales. La trama, lejos de resolverse, continúa enredándose con cada nuevo dato revelado, aumentando el interés y la inquietud de una opinión pública que sigue cada movimiento con lupa. Lo que comenzó como una filtración aislada se ha convertido en una auténtica tormenta política, cuyos efectos aún son difíciles de predecir, pero que, sin lugar a dudas, marcarán un antes y un después en la política española. La controversia generada en torno a estos documentos y a las pruebas presentadas por Víctor de Aldama no parece estar ni cerca de resolverse, convirtiéndose en una especie de tormenta política perfecta que amenaza con fracturar aún más la confianza en las instituciones públicas y en los actores que las representan. A medida que las investigaciones avanzan y salen a la luz nuevos detalles, lo único que parece claro es que el escenario se complica cada vez más, con una trama que entrelaza nombres inesperados, movimientos enigmáticos y acusaciones que, si bien aún no han sido confirmadas de manera concluyente, generan una creciente presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez y sobre los actores involucrados. Por un lado, la figura de JM, la pareja de Miquel Iceta, continúa envuelta en un halo de misterio que no deja de alimentar especulaciones y debates públicos. Aunque hasta ahora su rol en esta trama sigue siendo ambiguo y en gran medida desconocido, el simple hecho de haber sido mencionado en los documentos ha generado un aluvión de interrogantes que aún carecen de respuestas. Este individuo, conocido por su discreción extrema y su postura deliberada de mantenerse alejado del foco mediático, ha sido señalado indirectamente como una pieza clave en este complejo rompecabezas. La mención de su nombre en documentos vinculados a operaciones supuestamente irregulares lo ha catapultado a una posición incómoda, en la que su perfil reservado ha pasado a convertirse en un elemento de curiosidad pública y de escrutinio mediático. Los periodistas y analistas políticos intentan desentrañar el papel exacto que podría haber jugado, mientras la opinión pública se pregunta si su aparición es fruto de un conocimiento indirecto de los hechos, una colaboración no especificada, o si, por el contrario, su inclusión es un intento de desviar la atención de otros actores aún más relevantes. Por otro lado, la acusación que recae sobre el entorno del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha servido como un catalizador que amplifica la gravedad del escándalo. La presunta solicitud de 50.000 euros, que habría sido gestionada a través de un intermediario vinculado al círculo de José Luis Ábalos, no solo pone en jaque la integridad de Torres,
sino que también abre interrogantes sobre los mecanismos administrativos y políticos que habrían permitido que este tipo de prácticas ocurrieran en caso de confirmarse su veracidad. El entorno de Ábalos, ya manchado por polémicas anteriores, ha vuelto a situarse en el ojo del huracán, y los analistas han comenzado a advertir que el caso podría ser solo la punta del iceberg de una red mucho más extensa de influencias, acuerdos opacos y operaciones que habrían permanecido al margen del escrutinio público durante demasiado tiempo. Víctor de Aldama, en su papel como revelador de estas pruebas, ha logrado abrir una grieta en la estructura del poder político español que hasta hace muy poco parecía sólida e inquebrantable. La publicación de documentos y pruebas, descritas como explosivas por algunos medios, ha puesto en evidencia que podríamos estar ante un entramado de corrupción de proporciones aún desconocidas. La progresiva filtración de información ha permitido vislumbrar una serie de relaciones complejas, en las que actores políticos, intermediarios financieros y figuras hasta ahora desconocidas parecen haber participado en maniobras que, de confirmarse, podrían sacudir los cimientos del gobierno y del sistema político español en su conjunto. En este sentido, las consecuencias potenciales de estas revelaciones no pueden subestimarse. Si se verifica la veracidad de las acusaciones y si las pruebas continúan corroborando las sospechas iniciales, el impacto podría ser devastador tanto a nivel político como mediático, desatando una crisis sin precedentes en el seno del gobierno y dejando en entredicho la transparencia y la ética de sus más altos representantes. La complejidad de este caso radica en la intersección de varios factores. Por un lado, el surgimiento inesperado de nombres nuevos, como el del marido de Iceta, que complican aún más la narrativa y que introducen elementos de desconcierto. Por otro, la inclusión de figuras tan relevantes como Ángel Víctor Torres, cuya implicación, aunque aún no confirmada, ha generado un frenesí de especulaciones. La mención de Torres ha resultado especialmente crítica debido a su posición estratégica como presidente de una comunidad autónoma, lo cual eleva la gravedad de las acusaciones y aumenta la presión sobre el gobierno central. Cada nuevo dato filtrado, cada documento que sale a la luz y cada testimonio que emerge, no hace más que alimentar la incertidumbre, intensificar la presión mediática y política, y generar un clima de desconfianza cada vez más palpable. La opinión pública, cada vez más atenta al desarrollo de los acontecimientos, ha reaccionado con una combinación de indignación y escepticismo. La ciudadanía exige respuestas claras, explicaciones convincentes y la asunción de responsabilidades por parte de los implicados. En un contexto donde la confianza en las instituciones ya se encontraba en niveles preocupantemente bajos, este escándalo no ha hecho más que agudizar el desencanto de una sociedad que percibe con creciente frustración los fallos del sistema y la falta de transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Al mismo tiempo, los partidos de la oposición han aprovechado el momento para intensificar sus críticas al gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo investigaciones independientes, comparecencias públicas y una rendición de cuentas inmediata por parte de los involucrados. Mientras tanto, el caso sigue evolucionando y generando nuevos giros inesperados. El nombre de JM, la pareja de Iceta, continúa siendo uno de los elementos más desconcertantes, dado su carácter reservado y su hasta ahora inexistente exposición pública. Su inclusión en la trama añade una dimensión inesperada, que no solo complica la narrativa, sino que también desvía parte de la atención hacia un aspecto más personal y enigmático del escándalo. Esto, sumado a las acusaciones sobre el entorno de Torres y a la red de intermediarios vinculada a Ábalos, crea un panorama caótico en el que las piezas aún no encajan del todo, pero que avanza inexorablemente hacia un desenlace que podría cambiar, de manera significativa, el panorama político español. Si algo queda claro en medio de este torbellino de información, es que las pruebas seguirán saliendo a la luz y las presiones sobre los implicados continuarán creciendo. La ciudadanía, los medios y la clase política observan con detenimiento cada nuevo giro de los acontecimientos, conscientes de que lo que está en juego va mucho más allá de la reputación individual de figuras clave del gobierno. Lo que realmente se encuentra en riesgo es la confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema democrático para garantizar transparencia, ética y rendición de cuentas. Si quieres seguir de cerca cada giro, cada revelación y cada detalle de este caso que amenaza con remodelar el panorama político español, suscríbete y mantente informado. El desenlace de esta historia promete ser tan impredecible como impactante.